En este video vamos a seguir con el cálculo de estadísticas descriptivas y dentro de las medidas resúmenes vamos a trabajar con medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son valores que informan la separación o la distancia que tienen los datos entre sí. Una de las medidas más conocidas es la varianza. La varianza es la medida de dispersión que mide cuán alejados están los datos respecto a la media. Y su fórmula de cálculo es la siguiente. Calculamos la media de los datos, a cada valor le restamos su media, lo elevamos al cuadrado y a esas diferencias elevadas al cuadrado la sumamos y la dividimos por el total de la muestra menos 1, es decir, n menos 1. Vamos a analizar la varianza con este ejemplo. La variable x es el aumento de pesos de perros alimentados con un determinado suplemento. Este aumento está expresado en gramos. Tenemos 5 animales donde uno registró un aumento de 20, otro de 100, otro no registró aumento, uno de 60 y uno de 70. Lo que queremos hacer es calcular la varianza. Para ello necesitamos calcular la media del aumento de pesos, que fue 50. Es decir, que en promedio los animales para esta muestra aumentaron 50 gramos. La fórmula de la varianza era cada valor menos su media elevado al cuadrado dividido en n menos 1. Empecemos a analizar. Tomemos el valor 0, el animal que aumentó 0 gramos. Entonces lo que vemos es que este animal, o el aumento del peso de este animal, se encuentra alejado 50 gramos por debajo de la media. Por eso la diferencia es negativa. Si analizamos el animal que aumentó 70 gramos, vemos que esa diferencia o que su valor está 20 gramos por encima de la media. De esta manera yo puedo calcular las diferencias entre todos los animales. Para el que aumentó 20 gramos va a estar 30 gramos por abajo de la media, el que aumentó 60 va a estar 10 gramos por arriba de la media, el que aumentó 70, 20 gramos por arriba de la media y el que aumentó 100, 50 gramos por arriba de la media. Si yo tomo las diferencias absolutas y las sumo, este valor siempre me va a dar 0. Siempre, no importa la muestra con que esté trabajando. Esto es por la característica de la media, porque la media era el centro de equilibrio de los datos, es decir, que está en el punto donde hace equilibrio y están equidistantes los puntos de él. Por eso, que para calcular la varianza lo que hacemos es, a cada diferencia la elevamos al cuadrado. Una vez que la elevamos al cuadrado, la sumamos y la dividimos por, en este caso 4, porque es 5 menos 1, y tenemos que la varianza es de 1600 gramos al cuadrado. Y acá tenemos que tener este recaudo. La media siempre tiene las mismas unidades que la variable, mientras que la varianza, por la construcción de su fórmula, va a tener las unidades de la variable pero elevado al cuadrado. Entonces, cada vez que nos preguntes qué unidades tiene la varianza, por la construcción de su fórmula que está elevado al cuadrado, vamos a decir que tiene las mismas unidades que la variable, pero elevadas al cuadrado. Esa es una característica no favorable de la varianza. Por eso es que se presenta otra medida de dispersión, que es el desvío estándar. El desvío estándar o desvío típico no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Fíjense que la varianza, para datos muestrales, se representa con la letra S al cuadrado y el desvío se representa con la letra S, pero sin elevar al cuadrado. En nuestro caso, el desvío es la raíz de 1600, que es 40 gramos. Es decir, que para este conjunto de datos, la medida de centralización, el punto medio, va a ser 50 gramos y vamos a tener una dispersión de más o menos 40 gramos. Siempre que agregamos una medida de centralización debe ir acompañada con una medida de dispersión. Al igual que en la media, teníamos propiedades cuando sumábamos o multiplicábamos por una constante.
La característica es que si nosotros a los datos le sumamos una constante, la varianza y la desviación no varían. Es decir, la suma de una constante no varía la dispersión que hay entre los datos, ¿sí? Los datos se van a correr en esa constante, pero no van a cambiar. Mientras que si se multiplica por una constante, la nueva varianza va a quedar multiplicada por el cuadrado de la constante, mientras que la desviación se va a multiplicar solamente por la constante. Esto practíquenlo con el conjunto de datos que habíamos visto con la media para entender cómo trabaja y usen la misma metodología que usamos para el video de la media. Las medidas de dispersión, varianza y desvío son las más utilizadas, pero no son las únicas. Tenemos otras como el rango o amplitud, que no es otra cosa que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango o amplitud de todos los datos tienen las mismas unidades que la variable en estudio. Y otro importante es el rango intercuartílico, que el rango intercuartílico se define como la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Sí? En el video anterior vimos cómo calcular los cuartiles. Entonces esto tenemos que tener en claro. Si nosotros presentamos a la media como medida de centralización, tiene que ir acompañada con el desvío como medida de dispersión. Pero si nosotros presentamos a la mediana como medida de centralización, tiene que ir el rango intercuartílico como medida de dispersión que acompaña a la información. Y por último vamos a ver el coeficiente de variación de Pearson. Esta es otra medida descriptiva, pero que relaciona a través del cociente el desvío con la media, ¿sí? Lo que hacemos es el cociente entre el desvío sobre la media multiplicada por 100. Y me está indicando cuán grande es la dispersión de los datos, pero con respecto a su media. ¿Qué característica tiene este coeficiente de variación? Que como es un coeficiente, no tiene dimensiones, es decir, no tiene unidades. ¿Por qué? Como el desvío y la media tienen las mismas unidades, se simplifican. Entonces, nos sirve para comparar dos muestras a través de la misma variable, pero cuando están expresadas en unidades distintas o tienen diferentes rangos. Este coeficiente de variación es muy utilizado en el área de la agronomía. Bueno, en este video, ¿sí?, quise presentar de manera rápida las medidas de dispersión más utilizadas. A lo largo de la cursada, en la práctica y en la teoría, seguiremos trabajando para seguir comprendiéndolas. Gracias.